Todos tenemos un lado chismoso y era hora de que llegara un podcast. Esto es La Casa del Desmadre con Isabel Rodríguez e Isabel M. Iglesias. Hola mis desmadrosos, los saluda su amiga Marisabel desde La Casa del Desmadre, acompañada como siempre aquí por mi hija. Hola amigos, soy Isabel M. Iglesias, sean bienvenidos a un nuevo episodio. Ya vamos en el episodio número 33, si no me equivoco. Y el día de hoy, ¿qué vamos a hablar? Mira, el día de hoy les tengo un relato escalofriante, contado por el sacerdote Miguel Cerrato. Bueno, antes de que empieces a hablar y todo, les voy a contar un poco del padre Miguel Cerrato. Sí, se los voy a leer porque no tengo tan buena memoria. Pero él era el capellán del Carmen y justo él fue el que lo edificó de todo esto. Disfrutaba de vigilar su barrio por la noche, evitaba desórdenes, trayendo a los descarriados por el buen camino de la honradez y el trabajo. Fue un inspirado compositor que ejecutaba el órgano con gran sentimiento. Bueno, yo creo que con las manos, pero le metía gran sentimiento. A los 14 años compuso su primera pieza de música. Se doctoró en Roma. En Zamora fue nombrado miembro de la Comisión del Arte Sacro y dirigió el Orfeón del Seminario. En Zaguayo construyó un hospital, ¿sí? Justo este que se encuentra al lado el Templo del Sagrado Corazón. Entonces, justo ese hospital, que también tiene una gran historia, y bajo el altar del Templo del Sagrado Corazón mejoró las catacumbas. Sí, esta imagen que están viendo de fondo es de las catacumbas de Zaguayo. Si no han ido, vayan por favor, solamente métanse a Facebook, a la página del Sagrado Corazón del templo, y pidan ahí informes sobre las catacumbas y les dan un maravilloso recorrido, amigos. Nos va a dejar un poquito helados, pero es maravilloso. Y ahí en esas catacumbas fue inhumado el 13 de enero de 1958. Así de que esta es una breve reseña de quién era el padre Miguel Cerrato. Y precisamente del padre les voy a contar un relato que descubrieron. Les voy a decir quién los descubrió, su familia y sus amigos. Cuando él falleció, descubrieron entre todas sus cosas que tenía mucho relato de todo lo que él vivió, en realidad con todos los amigos, porque tenía muchos amigos. Entonces este relato se llama El Muerto. Así el título, si así está el título, ¿cómo estará la historia? Pero a ver, ¿de qué trata El Muerto? Mira, esto cuentan que en aquel tiempo que vivió el padre Cerrato, tuvo muchos amigos, y entre esos amigos le contaron que eran 3, 4 amigos que tenían un negocio de pieles, en industria de pieles. Entonces ellos tenían varios trabajadores, que esos trabajadores se llevaban muy bien junto con sus 4 patrones. Esos 4 patrones se juntaban cada domingo en la casa de uno de ellos, llamado el señor. Bueno, se iban rolando. Y se juntaban para hacer su tertulia, cantar, bailar, recitar. Ellos ahí se la pasaban. Los patrones. Los patrones. Se juntaban los patrones. Pero eran unas personas que trataban muy bien a sus empleados. Y sus empleados entre ellos, como eran muy jóvenes todos, se llevaban muy bien. Hasta se le fue la voz de tanto. Ya me empezó el Y miedo. todavía se la aclara aquí en el micrófono, amigos, en lugar de irse para allá. Pero para bueno, que oigan que se me fue la voz. Todos los empleados de esas 4 personas, de esos 4 patrones, se llevaban muy bien, eran muy jóvenes, eran muy alegres. Cada de que una persona llegaba a su barrio, el Carmen, que era en el Carmen, toda esa gente empezaba a observar a aquella persona que recién llegaba, a ver si se trataba de una persona buena gente, que fuera caritativa con los demás, que tuviera buenos sentimientos. Todo eso ¿y cómo observaba. le veían los sentimientos? Que ayudara a los demás. Entonces ellos veían todo eso en los que recién llegaban al barrio. Si veían que eran esas personas, los trataban muy bien, se hacían amigos de ellos, convivían y era como una familia. Pero cuando no era del agrado de esas personas, porque fueran malos, porque tuvieran muchos, ¿qué te puedo decir?
que fueran rateros, que fueran muy borrachos, no, ellos luego los pintaban raya y los echaban de ahí. Bajó la luz. Ajá. Bueno, ¿la pagaste? No. Producto del muerto, yo creo. Te digo que nos empiezan a hacer, ¿verdad? Y entonces, pues ahí tienes que un día llega a ese barrio un muchacho llamado Carlos, acompañado nada más por su mamá, que ya estaba muy viejecita. Entonces lo empezaron a observar si era buena persona. Fue y pidió trabajo ahí en la industria de las pieles. Se lo dieron, pero lo observaron para si era buena persona, lo hacían amigo de ellos. Le estaban echando como su cáliz, digamos. Sí, y a todos así lo hacían, Pero vieron que el muchacho era buena persona, trataba bien a su mamá, bien a todos los compañeros. Entonces le dieron la mano amiga y le dijeron, tú eres de aquí. Y le brindaron todo su apoyo. Lo ayudaron. Como todos eran jóvenes, entonces todo se volvió muy bonito ahí. Ya tenía este muchacho Carlos 2 meses de trabajar ahí en la industria, cuando un domingo, estando reunidos los 4 patrones en la casa de uno de ellos, del señor Salvador, te digo, les gustaba mucho bailar, cantar, toda la familia se reunían, las familias de los cuatro y se la pasaban muy a gusto ahí. Entonces un domingo se le va de filo al que platica la historia y dice, me la pasé tan a gusto que ya son las 10 de la noche. Para aquellos tiempos era muy noche, tanto para andar en la calle como las calles no estaban alumbradas como ahorita. Entonces, en eso está, cuando se oye un disparo, se levantan todos aturdidos por quién será, por qué dispararon, porque en aquellos tiempos no era como ahora. Entonces se levantan todos y se dirigen hacia la puerta. Todos llegan hacia donde estaban y en ese momento ya acababan de llegar las ambulancias. ¿Eran rápidas? Rápido. Como estaban yo creo ahí cerquitas, eran rápido. Y llegaron y donde se arriman a ver y van descubriendo que el difunto, porque ya estaba difunto, era Carlos. El empleado de ellos, de los 4 señores. Bueno, de uno, ¿no? ¿O los 4? ¿Eran socios? Eran socios, eran 4 personas y esas 4 personas se reunían cada domingo en la casa de cada uno. Y van viendo que es Carlos, pues, ¿verdad? Pero sacan la conclusión que es Carlos por la camisa que llevaba, que él siempre usaba una camisa roja con unas rayas verdes. Ay, qué bonita combinación. Él siempre lo identificaban por esa camisa que le encantaba o no tenía otra o le gustaba mucho, no sé. Y sacan por conclusión que es él, porque en aquel tiempo las calles tan oscuras, lo único que alcanzaban a ver que el rostro lo tenía muy desfigurado porque lo tenía lleno de sangre. Entonces se lo lleva ya la patrulla, la policía o ya el hospital, no sé, y la mamá se va con él. Porque era cerquita de donde vivía el muchacho. Y se lo llevan. Y que al siguiente día van todos los de la industria, tanto sus amigos como los patrones van a acompañar a la señora en el duelo. Pero ya en ese momento ya no se abre el ataúd. ¿Por qué? Por cómo había quedado el muchacho. Dijeron, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? La señora estaba desconsolada, Entonces todos ya no hallaban. La consolaban pero sin nombrarle al hijo, porque no querían remover sus sentimientos. Entonces simplemente la consolaban y ya no sacaba a relucir nada. Entonces se lo llevan ya a sepultar. Se llega el siguiente día con aquella tristeza y empieza a correr de nuevo la semana, ya sin la presencia de Carlos. Así llegan hasta que se llega el próximo domingo. O sea, se llega a 8 días de la muerte de Carlos y 8 días para hacer su tertulia que hacían los 4 socios. Y pues ya ahí pensando en Carlos, pero de todas maneras. Y bailando y todo, pero pensando en Carlos. Pensando en Carlos. Lo importante es que Carlos estaba en el pensamiento. De todos. Porque justo cuando ellos estaban ahí el domingo pasado fue cuando lo habían asesinado. Y entonces estando ahí, pues se les vuelve a hacer otra vez noche a los que van de visita a esa casa. Y sale uno de ellos
qué entretenida estás. Vi mucho. Sale uno de ellos, porque ya era noche, como hace 8 días, y empieza a caminar, y justo pasa por la casa, ya iba llegando por la casa de Carlos, que vivía en el transcurso a ir a su casa él, y pasa y recuerda, dice, aquí es donde vivía Carlos. Y en eso estaba ya casi llegando a la casa de Carlos cuando ve que de la casa sale Carlos. ¿Y qué dijo? No, él se quedó ¿cómo? Estupefacto. Eso, se quedó eso que dijo ella. Se quedó helado. Dice que no alcanzaba su respiración, empezaba, que no sabía si ahí iba a caer él también muerto, porque lo estaba viendo. Salió con su sombrero, acostumbraba a llevar sombrero. Sombrero y camisa roja con rayas verdes, Dios santo. Y dice que cuando lo vio, dice, no, atiné a cerrar los ojos, no hallaba si preguntar, si hablar, porque imagínense el terror de ver a una persona muerta. Se armó de valor y empezó por preguntarle, Carlos, ¿eres tú? Le contesta el muerto, sí, patrón, soy yo, con voz muy triste y muy cansada. Y el señor se vuelve a mar del valor, porque en su mente decía, si él ha regresado, es porque no ha descansado en paz. Y tengo que preguntarle, pero no le salían las palabras para decirle. Le hubiera dado el recadito así escrito. Lo malo es que en aquel tiempo no había, yo creo, ni hojas ni lapiceros llevaba. Entonces le dice el señor, Carlos, armándose de valor, Carlos, si tienes algún pendiente, dímelo y te prometo que yo haré lo posible por saldar tus cuentas, por ver en lo que tú hayas dejado pendiente y yo arreglarte todo, no dudes en decírmelo. Pero él muerto de miedo. Y que Carlos se quedó callado, pero que el señor ya se acercaba más y viendo que Carlos no se retiraba, que decía, pues no se va, no me dice nada, que dijo, ¿qué hago? Me regreso a la casa de donde acabo de salir, de donde estaba la tertulia, pero dijo, cerraron, que no me van a oír, porque en aquellos tiempos eran casas enormes y las atrancaban con una tranca, o sea, no, para llegar como ahora y que te metas, no. Y que dijo, ¿y qué hago? Y le quedaba más cerca el trabajo. Y en el trabajo, ahí se quedaban varios operarios a dormir. Y se quedaba un velador. Se armó de valor y dijo, me voy para allá. ¿Por qué? Porque va a haber más gente y el muerto no deja. Y si nos agarran por montón. Por montón. ¿No? Cuando menos comparto mi miedo. Ya entre otros, si porque nos morimos claro, juntos. Mira porque imagínense él solito con aquel miedo. Dice, yo quería agarrarlo, pero el miedo me invadía. Dice, y empecé a caminar y vi que él no se desaparecía ni se iba. Al contrario, me seguía y le volví a repetir, Carlos, si quieres que te ayude en algo. No, patrón. Es que yo quiero hablar. Úchale y ya igual y si no, le hubiera puesto la señal de la cruz, pero no. Entonces, él en su mente estaba que decía, pero no me dice qué, y le decía a Carlos, ¿quieres que yo haga algo por ti para que descanses en paz? Sí, patrón, es que quiero hablar con usted. Dice, pero al ver pues que él no se detenía, yo no me detenía tampoco por el miedo de lo que me fuera a decir. Dice, yo caminé más a prisa y donde llego a la industria donde tenía pues su fábrica. Dice, llego y entro y luego primero despierto a los operarios que ya estaban dormidos, porque allá antes se dormían temprano, no como ahora. No, y también se duermen temprano la gente. Bueno, los que trabajan a lo mejor sí. Y luego ya que llega y les empieza a hablar el señor y les dice, aquí está Carlos, dice, él volteando esperando ya no verlo, pero todavía seguía Carlos ahí cabizbajo y triste. Y que les dijo, aquí está Carlos, y todos en vez de pararse, saludarlo, hacer algo, se echaron la cobija encima y que temblaban. Porque por supuesto, uno ya si ve un fantasma, tápate tu sábana y se va el fantasma. Yo no sé qué tienen las sábanas o las cobijas, que yo también cuando estaba chica y yo tenía miedo, me echaba una... Y ya no me hacía nada. O sea, porque claro, el fantasma no te puede quitar las sábanas, ¿no? Pues algo debe de ser de cierto en eso, porque ya después de que tú te tapas no te pasa nada.
Pero bueno, todos se taparon. Ajá. Y vio pues el señor que nadie le hizo caso y al contrario, todos también se llenaron de miedo y que dijo, ¿qué hago ahora? Y Carlos no me dice qué quiere y que se encaminó en un pasillo largo hasta llegar a su oficina. En su oficina estaba el velador. Míralo bien, Conchal, en la oficina. Sí, es que ahí en lugar de andar velaba. No, acababa de hacer su ronda. Y llegó y se sentaba porque pues ni modo irse allá a sentarse por un ladito a los que estaban dormidos, sí, no. Igual ahí se acostaba. En la oficina, de su oficina alcanzaba a ver la fábrica y hasta los que estaban dormidos. ¿Dónde ve que llega el patrón? Y le dice el patrón, esperando, yo esperaba que a lo mejor le dijeran, pero si usted no viene con nadie. Que le dijo, ¿ya viste con quién vengo? ¿Con Carlos? Que se quedó el señor, se casi cayó de rodillas, que empezó a temblar y no levantaba la cabeza y que decía, yo no lo quiero ver, ni quiero hablar con él. Y que el señor ahí, el dueño de la fábrica, volteó otra vez y vio a Carlos que seguía ahí con él, pero ya ahí entraba un poquito la luz de la luna por entre una ventana. Y que ya allí se quitó Carlos el sombrero. Y que entonces otra vez se armó de valor el señor y le dijo, ¿qué quieres, Carlos? Yo estoy dispuesto. Perdón que haga aquí pausa, pero interrúmpeme. Más bien hubiera sido el patrón del velador, porque el velador apenas se le apareció y ya. O sea, que bueno, pero el patrón ahí era bueno para que no entrara ahí un ratero. El velador. El ratero. El patrón. No, el velador era bueno para que ahí no entrara un ratero. Él salir a defender y a que no se robara nada. Pero un fantasma ya era un fantasma ya es otra cosa. Ahí no estamos hablando cosas. Ahí hasta te da un paro cardíaco, nada más con el susto. Antes el señor que está narrando aguantó demasiado. Y dice que ya ahí, que entonces le dice Carlos, es que patrón, yo quiero hablar con usted. Que le dijo, dime, yo estoy dispuesto a ayudarte en lo que hayas dejado pendiente. Le dijo, no patrón, pero es que no estoy muerto. ¿Cómo no vas a estar muerto si yo vi tu cadáver el día que te asesinaron? No, patrón. Y no fue bueno Carlos para decir, no, patrón, no estoy muerto desde el principio de la historia. No, porque él quería ir con el patrón para hablar con él. Pero imagínate el miedo del señor. No atinaba, yo creo, a hacer nada ni a decir nada más que quería que lo ayudara. Y pues como el otro sí quería que lo ayudara Carlos, dijo, pues me espero hasta que lleguemos a hablar en un lado, no te rías, esto es serio. Ay, Carlos. Y así, no, y que llega y que ya le dice, pero si yo vi que te mataron, que te asesinaron. No, patrón, no era yo, dice, es que vengo, dice, a hablar con usted. Perdón, ay, me exalté. Vengo a hablar con usted porque hace 8 días que el muerto no era yo, mataron a mi primo, pero ¿cómo si yo te vi ahí tirado con esa misma camisa que traes puesta? Y le dice el, no, patrón, es que déjeme platicar con usted. Hace 8 días, dice, el papá de mi primo se casó, ya van como en su 4º matrimonio. La viuda negra le apodaban, yo creo que sí. Dice, y mi primo Carlos, dice, estaba muy enojado porque con la esposa de su papá no se llevaba bien. Dice, entonces, en vez de que se agarraban porque ya tenía pleito el papá, mi tío con mi primo y la señora y sus parientes de la señora, dice, entonces yo lo que hice, llevarme a mi primo a mi casa y como me lo llevé a medio vestir, yo le presté mi camisa. Sí, así como estaba, así se lo llevó. Entonces, como no llevaba ropa, le dijo, te presto esta camisa que es la que más quiero, porque esa camisa, me supongo, porque esa camisa cuentan todos del barrio y los de ahí de la fábrica, que no se la quitaba para nada. A lo mejor era como Mark Zuckerberg o que tenía usa diferentes, color. Pero como tiene daltonismo, creo que nada más ve un color, entonces todas se las compra o azules o grises, no compra de otras. Igual y sí, porque él dice que todos le echaban carrilla porque él siempre traía la misma camisa. Y que entonces le decía, pero si yo te vi que estabas tirada, y si es que se la presté, porque él me lo traje a medio vestir, y yo le presté esa camisa. Dice, entonces lo venían ya casando a mi primo, y justo
a la salida de mi casa, cuando él iba saliendo, lo asesinan. Yo me di, no a la fuga, me fui a seguir al que mató a mi primo. Lo seguí por 4 días. Imagínate cómo lo siguió, no sé en aquellos tiempos, si por caballo, por burro, si haya tenido algo a pie, no sé, que él anduvo 4 días siguiendo, siguiendo al asesino de su primo y nunca lo encontró. Entonces, duró otro tanto tiempo en regresar de donde haya andado, por eso venía cabizbajo, triste y cansado. Y sin ilusiones. Y sin ilusiones de nada. Entonces llegó y dice, pero la camisa, y le explica, no, la camisa, viendo mi mamá, que es la que a mí más me gustaba, se la quitó. Ay, cuando hasta el muerto le quitas tu camisa. Primer lugar. No es chistoso. Primer lugar, cuando uno tiene un muertito, o te piden ropa para, ajá, como tú quieras que vistan al muertito, pero si en un asesinato no te lo van a dejar con la ropa toda llena de sangre y toda sucia. Por supuesto lo cambiaron. Ay, hasta me enojé. No, es que tú debes de poner tus hijos en... A ver, mira. Tú tienes esta blusa, te matan, ¿te la vas a volver a poner? Sí, si tú sabes en vida que a mí me encanta esta blusa, o mi vestido de novia, tienes que acordarte cuando yo me muera. A mi mamá le gustaba mucho. Ya no te quedes de vestido no de le novia. Hace, nadie me va a ver por detrás y me cierro. Además, no. ya lo regalaste. Bueno, sí. Bueno, pero tú me puedes poner lo que tú quieras, pero la verdad es que sí los cambian, y más cuando es un asesinato. No, sí, eso lo entiendo. Entonces, ¿por qué te sorprende la camisa? Pero yo no me vuelvo a poner la camisa con la que a ti te mataron, aunque me encante. Yo sí, si me gusta mucho y si la desmanchó bien su mamá, yo sí. Ay, si les echó vanisha. Bueno, en aquel tiempo no había vanish, pero había lejía, que eso te quitaba. Había jaboncito de Fundación Irecani que te desmanchaba. En aquellos tiempos, parecido a los que venden Irecani, era así antes la lejía, que te desmanchaba como no te das una idea. Bueno, en fin, ya. Ay, hasta me hiciste enojar. Pero en fin, la mamá de Carlos le quitó la camisa a su primo, se la lavó bien y se la guardó a su hijo, y su hijo llegó y lo primero que hizo fue ponerse la camisa. Ahora, que dijeras tú, ya sé que te van a surgir dudas, porque dijeras tú, pero la mamá, ¿a poco no les dijo que no era su hijo? Es que nadie tocó el tema, porque como te dije, ellos no querían. Simplemente fue la acompañamos en sí, su dolor, sí, señora. No querían avivar la de su hijo. Si hubieran dicho su hijo, hubiera dicho ya, mi hijo no es mi sobrino. Pero como todos nada más decían, la acompañamos en su dolor. Hasta ahí quedó. Ven, amigos, por eso hay que estar conscientes cuando uno va a un velorio de qué es lo que vas a decir, porque luego acabas diciendo muchos días de estos. Yo cuando no tenía experiencia en eso, yo le decía a una tía, dígame qué digo, porque no vaya a llegar y decir felicidades. Y me iba repitiendo, porque alguna vez fui a un velorio. Ay, ahorita ya agarraste callo ya. Ya agarré callo. Pero así la señora, pues ya que pasa eso. Y cuando empezó Carlos a relatar todo y que ya vieron que sí era congruente lo que estaba diciendo, el velador se paró y los que estaban allá, los operarios que estaban tiemble bajo las cobijas, se dejaron venir, que todos, rice, que todos abrazaron a Carlos, le echaron hurras y bueno, que ya, y desde ahí, ¿cómo creen que le pusieron de apodo a Carlos? El muerto. Entonces cuentan eso, el padre Cerrato lo contaba, y entre sus escritos que dejó, justo a la hora cuando él murió, todos esos escritos los encontraron en su casa, su familia y sus amigos. Entonces lo quisieron formar un libro de todos sus relatos, porque yo me supongo que era todo lo que él vivió. Imagínense, y él era sacerdote. En el Carmen, las catacumbas. Sí, porque ella, como tú dijiste, se fue a Zaguayo. Allá fue donde ya lo sepultaron, porque le gustó mucho también Zaguayo. Pero en Zamora fue importantísimo. Si alguien no ha visto otros videos de los que hemos hablado, piratas, por ejemplo, de la iglesia, fundador, o sea, él era amiguero y le gustaba todo eso. Entonces este relato fue tomado de todo eso que encontraron escrito de su puño y letra, que lo apuntaban no para que algún día los platicaran o lo relataran así como lo hicieron, sino para él se le hacía tan hermoso aquello.
hermoso y no, ¿verdad? Porque está chispa todo lo que les pasó. Muerto. Pero está bonito el relato. Entonces él guardó todo eso y espero después platicarles más cosas que él dejó escritas. Bueno. Hasta aquí nuestro relato, que espero les haya gustado. Hasta aquí llegó el muerto. Que no yo estaba creo muerto. no tenía ninguna otra camisa y por eso está lo mismo. Aunque usted no lo crea, pero sí fue cierto porque está contado por el No, padre. sí, de que fue cierto, sí. De nada que a más uno que pues me se le causa hace chispa, extrañeza pero sí, mira, ellos no camisa. están para saberlo, ni yo para contarlo, pero se los voy a decir. Sí, ya se va a agarrar como hilo de media, amigos. ¿Cómo si tiene uno ropa preferida? Ajá. Amigos, de verdad, ustedes no me ven todo el día, pero yo todo el día ando con unas playeras verdes de algodón que a mí me encantan. Y son playeras de un, ¿cómo se dice? De donde trabajan. Un negocio. De un negocio. Todo el día yo traigo las playeras, como son un montón del mismo color, me las pongo en la mañana y luego me las pongo en la noche. Y así ando todos los días, así es de que si hay camisa preferida. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos vemos para el siguiente episodio, donde vamos a hablar un poquito de unas historias un poco más tétricas. Así que nos vemos hasta la próxima y recuerden que cuando la fuerza mengua, Queda la lengua. adiós. Hasta la